Con el gusto de saludarles, este es como cada miércoles su programa Reflexiones con un servidor Andrés Mares, transmitiendo a través de nuestra señal de RTQ conectados contigo en el 1200 de AM y en el 100.3 de FM desde la ciudad de Santiago de Querétaro. Y recordándoles que también nos pueden seguir mediante nuestra página de internet www.rtq.mx o si lo prefieren, verlos grabados en el canal de YouTube Andrés Mares. Y hoy vamos a reflexionar sobre la determinación y la libertad. Pensamos que la libertad es la facultad para hacer lo que se nos pega la gana, para hacer realidad lo que se nos antoja, para complacer nuestros caprichos, nuestros antojos. Y aunque ciertamente tiene que ver con esa posibilidad, la auténtica libertad va más allá. La auténtica libertad tiene que ver con la capacidad de hacer realidad en nuestras vidas valores universales, valores que rigen la naturaleza humana. Cuando una persona simplemente se dedica a hacer lo que se le antoja, cada vez es menos capaz de hacer lo que le corresponde en la vida. Y aquí el punto de partida es simple. No todo lo que es valioso en la vida me va a resultar placentero, ni todo lo que me resulta placentero es valioso en la vida. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque en automático validamos algo como valioso simplemente porque nos gusta, porque nos atrae, porque se nos antoja. Y no solo eso, no solo caemos en el error de dar por hecho que se trata de algo valioso por el simple hecho de que me guste, sino que además pensamos que eso nos va a conferir la tan buscada felicidad en nuestras vidas. Y pues ni lo uno ni lo otro. Ni todo lo que me gusta es realmente valioso. Es más, mucho de lo que me gusta puede ser perjudicial en realidad. Ni tampoco es cierto que por hacerlo realidad yo voy a experimentar la dicha y la felicidad. Sí, podré experimentar placer en cierto grado durante cierto tiempo, pero después viene el fenómeno de la famosa cruda, ¿no? Que la cruda ya sabemos que puede ser tanto física como moral. ¿Qué sucede ahí? Una persona que se excede en el consumo de algo termina sintiéndose mal unas horas o unos minutos después de haber consumido en exceso. Es el caso bien conocido del alcohol, de las drogas, de los alimentos, del sexo, del juego. Cuántas vidas se destruyen, no solo por la cruda que se experimenta después de ese consumo excesivo, sino justamente por la pérdida de control que implica la adicción que se adquirió de desarrollar por ese excesivo consumo. Y es que lo que se buscaba con el excesivo consumo pues era una experiencia de felicidad, pero sin caer en la cuenta de que a lo más que podías llegar era una experiencia de placer momentáneo y caro. Como diría uno de mis mentores, el doctor Carlos Llanos y Fuentes, no caigamos en el error de pretender satisfacer la necesidad o la sed del bien infinito con una serie infinita de bienes finitos. Esa es una trampa mortal en la que caen muchas personas. Piensan que el equivalente al bien infinito, que es Dios, es el lograr hacer realidad una serie infinita de bienes finitos, de bienes limitados, de bienes que terminan siendo caducos. Por eso las personas que
buscan afanosamente en su vida la mayor cantidad de dinero, la mayor cantidad de control o de poder, la mayor cantidad de fama, terminan experimentando una insaciabilidad. Cada vez necesitan dosis mayores de placer, de poder, de control, de fama, porque no se llenan. Y es que solo nos puede llenar el bien infinito. Pero la gente no está dispuesta a pagar el precio del bien infinito, ni siquiera ahora está dispuesta a reflexionar sobre la realidad y la naturaleza del bien infinito. Porque por definición, la realización del bien infinito es exigente. Y exigente en niveles superiores. En cambio, es más fácil pues buscar la gratificación inmediata a través de la experiencia del placer, que, reitero, termina siendo momentánea dicha experiencia, y termina siendo adictiva, es decir, destructiva. Pero es increíble que a pesar de tantos casos y tantos años de experiencias que acaban mal por esa búsqueda excesiva de consumo, por haber convertido el consumo en la razón de ser de sus vidas, a pesar de esos casos, que no son pocos, la gente, sobre todo los jóvenes, siguen pensando que el camino es por ahí. Siguen pensando que el camino de la felicidad es por ahí. Jamás lo será, porque no corresponde a la naturaleza humana. Es más, ni siquiera corresponde a la naturaleza animal, porque los animales se ponen un freno en el consumo. Los animales dejan de tener hambre y dejan de comer. Los animales completan el acto sexual, ¿no? Y dejan de buscar con quién seguir teniendo relaciones. Los animales satisfacen su sed y dejan de tomar agua. O sea, qué interesante y qué triste a la vez que los animales, en ese sentido, se comportan en un nivel superior a muchos de los humanos, que no tienen freno, que no se ponen un freno porque les faltó determinación. Esa es la importancia de la determinación en nuestras vidas. La determinación tiene como dos vertientes. Una, la que estamos mencionando ahora, la disposición, la capacidad de ponerme un freno, de ponerme límites para no caer en la trampa de la insaciabilidad, de la adicción. Y la otra vertiente es la disposición a emprender, la disposición a hacerme cargo de algún aspecto de mi vida que está saliéndose de control o que se está quedando rezagada en términos de la equidad de la que hablamos en el programa anterior. Entonces, amigas, amigos míos, es fundamental desde la edad más temprana posible desarrollar la determinación, porque sin determinación terminaremos siendo presa fácil de la impulsividad. Los primeros años de vida del ser humano son regidos por la impulsividad. Por eso el fenómeno del berrinche, por ejemplo. Porque todavía no se desarrolla el regulador de nuestra conducta, que en principio es la razón. Entonces, ¿qué sucede? Pues nos vamos quedando sujetos o presa, vamos siendo presa de esa impulsividad, y si no llega un momento en el que se nos ponga un alto y más adelante nosotros mismos nos lo pongamos, nos vamos a desbocar cada vez más en esa experiencia de impulsividad y nos vamos a volver cada vez más insaciables. Y ahí está en la historia de muchos casos que aparentaban ser de éxito, artistas, empresarios, hasta científicos, que acabaron mal,
que así como fue de impresionante su ascenso, así de decepcionante su caída. Y es que pensaban que la felicidad se daba en la fama, o se encontraba a través de la fama, a través de la riqueza, a través del poder. Pues no se encuentra en ninguna de esas. Bueno, Andrés, ¿en qué se encuentra entonces la felicidad? Se encuentra en la realización de valores universales. Valores como el amor, valores como el perdón, valores como la equidad de la que hablamos hace 8 días, valores que rigen a todo ser humano y que están diseñados para el crecimiento, el desarrollo de la naturaleza humana. La generosidad, la fortaleza, el orden, la puntualidad, la lealtad, en fin, la lista es enorme. Y al respecto, ya los antiguos griegos en la filosofía clásica resaltaban la importancia del carácter, no como lo entendemos ahora del mal genio, sino como una segunda naturaleza que venía a perfeccionar, a enriquecer, a pulir la primera naturaleza que es con la que nacemos, lo que ahora llamaríamos personalidad. Y ese carácter se logra a base de determinación. No se logra a base de simple deseo. Es algo que se tiene que ir construyendo de manera progresiva por etapas, en donde lo que yo voy desarrollando es mi capacidad de decirle que no a valores inferiores de gratificación inmediata para ser capaz de decirle que sí a valores superiores de gratificación a largo plazo. Pero para eso tengo que tener una mentalidad de largo plazo. Y mucha gente no la tiene. No porque no pueda tenerla, sino porque no le interesa tenerla. Nos conformamos con lo inmediato. Vamos tras lo inmediato. Y en buena medida la era digital en la que estamos inmersos pues lo ha fomentado. Porque ahora, gracias a la tecnología, podemos obtener resultados inmediatos. Sí, podemos obtener resultados inmediatos y está bien en ciertos aspectos, en ciertos ámbitos de la vida. Como por ejemplo en la investigación, pues uno ya se mete a Google o a ChatGPT y puede obtener información inmediatamente. Bien, eso es valioso. Pero pretender que así va a ser en todos los aspectos de nuestras vidas es, por decirlo menos, infantil, ingenuo. Hay aspectos de la vida que han sido y seguirán siendo resultados de la disciplina, de la exigencia, del esmero, del esfuerzo, de la determinación. Entonces, el que nosotros no nos dispongamos a la determinación como parte de nuestro carácter adquirido gracias a nuestro esfuerzo, va a implicar que difícilmente podamos tener la experiencia de la dicha, de la paz, de la alegría en nuestras vidas. Por el contrario, el no hacerlo realidad va a traer como consecuencia la amargura, la ansiedad, la insaciabilidad. No por nada, la salud de muchas personas se va deteriorando cada vez más y de manera preocupante y particular la salud mental. ¿Por qué? Pues porque no estamos viviendo de acuerdo al equilibrio del que hablábamos en el programa anterior, que exige determinación en nuestra parte para poderlo hacer realidad. Ahora bien, dicha determinación tiene que venir precedida por una elección personal.
Porque independientemente del tipo de educación que hayamos recibido, independientemente del tipo de trato del que fuimos objeto en nuestras casas, en nuestras aulas, la realidad es que necesitamos nosotros cortar, por decirlo así, con ese pasado y una vez más con determinación elegir un mejor presente. Pero cuidando mucho el no caer en el error de plantearnos las cosas a un futuro, sí hay que pensar las consecuencias a futuro, sí, porque ese es el parámetro de referencia para las decisiones que tomemos en el presente. Pero cuidado, sin perder de vista que toda mi atención se ha de concentrar justamente en el presente. Porque si no estoy mejorando mi experiencia de vida ahora, no hay manera de que la mejore a mediano o largo plazo. Y aquí la determinación adquiere, vamos a decirlo así, un formato particular. Aquí la determinación requiere que yo me esmere en cortar con los pensamientos negativos y en permitir los sentimientos negativos. Porque por falta de determinación muchas personas terminan siendo víctimas, presa de sus pensamientos indomables, indisciplinados. Con frecuencia escucho la exclamación de mis clientes de es que no puedo con esta cabeza. Se va a lo peor, resalta lo negativo, me está queriendo disuadir de que emprenda X o Y proyecto. Y por otro lado, la otra queja suele ser es que no puedo dejar de sentirme mal. A ver, aquí se requiere determinación, es decir, fuerza de voluntad, para no pretender, ojo, no se trata de lograr, porque no se puede, acabar con los pensamientos negativos. El término que corresponde no es acabar con ellos, el término que corresponde es desplazarlos por pensamientos positivos. Muchas personas se frustran y decepcionan cuando empezando un proceso de cambiar de mentalidad negativa a positiva, se dan cuenta de que por más que se esfuercen siguen pensando negativo. Bueno, sí, pues es que a ver, es una inercia de años. Y no puedo desaparecerlos como por arte de magia. Lo que tengo que hacer es cobrar conciencia de esos pensamientos negativos y una vez identificados, una vez ubicados, tener el pensamiento antídoto, como yo le llamo. Y con determinación generar ese pensamiento. Por ejemplo, si mi pensamiento recurrente es no puedo con esto, lo que sea, pues mi pensamiento antídoto puede ser puedo con esto y más. Entonces cada vez que me descubra con el pensamiento no puedo con esto, inmediatamente lo desplazo por el pensamiento puedo con esto y más. Puedo con esto y más. Puedo con esto y más. Pero no pretendiendo que deje de presentarse negativo, sino haciéndole frente cada vez que se presenta con el pensamiento antídoto. Y es un proceso que lleva tiempo, no, tampoco pensemos, no caigamos en la ingenuidad de pretender que en unos días pues ya se revertirá todo el proceso de mentalidad negativa a positiva. No. Puede llevar meses.
Pero qué mejor cosa tenemos que hacer que cambiar nuestra mentalidad para mejor. Y se requiere determinación para perseverar, porque la diferencia entre el pensamiento negativo y el positivo es que el negativo se da en automático, de manera espontánea y recurrente, mientras que el antídoto tenemos que invocarlo y plantearlo, presentarlo en nuestra mente. Y eso requiere esfuerzo. Y esta es la clave de la determinación. La determinación nos permite generar el esfuerzo que hace falta para lograr el resultado buscado. Entonces eso por un lado. Pensamientos negativos, no pretendo desaparecerlos. Mi estrategia es desplazarlos con pensamientos antídoto. Por otro lado, están los sentimientos negativos. Ahí lo primero que procede es permitirlos. Ya en alguna reflexión comentamos, el error que solemos cometer cuando nos sentimos mal es evadir, reprimir o negar dichos sentimientos. Lo cual no procede. Bueno, sí procede, pero generando un problema mayor. ¿Por qué? Porque un sentimiento negativo no permitido y posteriormente liberado es un sentimiento negativo acumulado. ¿Y cuánto tiempo podemos acumular un sentimiento negativo sin que terminemos explotando, reventando? Tal vez meses, tal vez años, pero terminamos reventando. Entonces, ¿qué hago? Un día amanezco triste y en vez de desconcertarme por mi tristeza y tratar de evadirla haciendo algo que me guste o tratar de reprimirla o lo que sea, la permito. Hoy me toca estar triste. Hoy me toca estar triste. No tengo razón para estarlo, o tal vez sí, pero no voy a pretender deshacerme de la tristeza, sino que simplemente la voy a permitir. La tristeza estará ejerciendo algún tipo de función en mi vida y la voy a permitir. Y entonces me permito un día, dos, la tristeza, sin resistirme a ella. Continúo con mi vida, importante, porque una cosa es permitirla y otra cosa es secundarla. No, yo sigo con mi vida. Sigo con mis actividades que corresponden, pero sin que esas actividades se vean mermadas o canceladas por mi tristeza. ¿Por qué? Porque me voy a dar permiso de estar triste, punto. Y un día, un par de días después, me libero de la tristeza. ¿Y cómo me libero de la tristeza? Bueno, pues puedo recurrir a un planteamiento del tipo, me permito liberarme del sentimiento de tristeza, o puedo recurrir directamente a Dios para que me libere del sentimiento de tristeza, pero ya lo permití cierto tiempo, entonces ya tengo, por decirlo así, el derecho y la posibilidad de liberarme de él. Pero no me puedo liberar de algo que ni siquiera he permitido, porque no lo poseo, porque no lo tengo conmigo. Entonces también para eso se requiere determinación. ¿En qué? Particularmente, pues en la determinación, en la voluntad para seguir con mi vida a pesar de la tristeza, a pesar de la frustración, a pesar del enojo, a pesar del sentimiento negativo de que se trate. Aquí hay que hacer un paréntesis importante. Me estoy refiriendo a sentimientos que no son tan profundos, aunque sean negativos, que son más, digámoslo así, ordinarios. No me refiero a sentimientos que, teniendo un fundamento en la realidad, son de una escala mayor. Si yo perdí a un ser querido, pues no es sano siquiera que pretenda ir a mi trabajo y seguir como si nada. ¿Por qué? Porque esos sentimientos asociados a una realidad
trágica a una realidad fuerte, negativa, necesito tiempo, el duelo, para poderme recuperar. Pero esos sentimientos que en lo ordinario, a cierta escala, se me presentan, eso sí, los permito y luego los suelto, los libero. Ya es otra la estrategia que se tiene que seguir cuando hablamos de una experiencia fuerte, dolorosa y a gran escala. Es como una enfermedad. No es lo mismo, ¿no?, que tú interrumpas tu trabajo por un dolor de cabeza a que interrumpas tu trabajo por una enfermedad grave. Pues obviamente la enfermedad grave va a exigir que interrumpas tu trabajo. Y va a exigir que toda tu vida se centre en el tratamiento y en el correspondiente proceso de recuperación. Pues igual aplica con los sentimientos. Entonces, determinación para cambiar la mentalidad y determinación para cambiar el pH, por decirlo así, de nuestra emotividad. Ahora, la determinación encaminada al cambio de mentalidad y al cambio de emotividad, per se no es el objetivo, es un medio, no es el fin. El fin tiene que ver con lo que hemos planteado hasta el momento, con la realización de un valor superior, de un valor universal. O sea, yo cambio mi mentalidad de negativo a positivo para amar a las personas, por ejemplo, o para perdonar a alguien, o para prosperar, para mejorar mi condición física, financiera, o la situación de una relación con alguien importante. Ok, para eso cambio mi mentalidad y mi emotividad. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que el tema de cambiar de mentalidad solamente o de emotividad se ha de procurar para sentirse bien. Otra vez, la política, vamos a llamarla así, del bienestar por encima de la política del bien ser. Y es que el bienestar, perdón que lo diga, no es posible todo el tiempo en todos los aspectos de nuestras vidas. Entonces, no tiene mucho sentido que lo persigamos como si fuera el gran fin de nuestras vidas. A ver, yo estaría de acuerdo en que lo persiguiéramos a toda costa si fuera posible el bienestar como algo permanente, como un estado permanente o como un estado pleno. Pero se me hace, por decirlo menos, absurdo que toda nuestra vida se esmere en hacer realidad algo que ni es pleno ni es permanente. ¿Qué sí es pleno y qué sí es permanente? Una vez más, la realización de un valor universal. Las grandes conquistas interiores son las que generan esa plenitud duradera, permanente. Pero las conquistas interiores, una vez más, requieren determinación. Controlar el mal genio, ser optimista, dejar pasar las cosas que no son relevantes, es decir, no engancharme con cualquier tontería. Esas son grandes conquistas interiores. Pero la gente no va tras las conquistas interiores, va tras las cuentas de vidrio, no va tras las vetas de oro. Lo que aparenta, lo que deslumbra, lo que cautiva por su brillo. Solo para darse cuenta de que no era por ahí. Bueno, y quién sabe, porque muchas personas ni se dan cuenta, al grado que llegan a niveles destructivos impresionantes, pensando que sí sigue siendo por ahí.
Bueno, lo que pasa es que muchas se llegan a nivel de adicción en donde ya dar marcha atrás es muy difícil. No digo que imposible, pero sí tremendamente difícil. Entonces, se trata de que nos dispongamos a tener ese carácter, esa fuerza interior, para poder, por un lado, cumplir con las exigencias de la vida misma y por otro lado, hacer realidad esos valores en los que realmente se va a cimentar mi felicidad personal y la de los que convivan conmigo. Ahora, ¿cómo la logro? ¿Cómo logro esa determinación? Bueno, primero tenemos que tener presente que se trata de algo progresivo. No puedo plantearme lograr la determinación de aquí a dentro de 8 días. Es un proceso que llevará su tiempo. Y en el mismo hecho de que lleve tiempo, se va desarrollando la determinación. Segundo, tiene que ser por segmentos. O sea, la determinación se desarrolla cuando yo me planteo metas cada vez mayores, cada vez superiores. Empiezo por metas exigentes, pero a la vez accesibles. Metas de salud, metas intelectuales, metas espirituales, metas profesionales, pero metas. De tal forma que una vez que he logrado determinada meta, me planteo la siguiente en un nivel superior. Todavía accesible, pero ya más exigente que la meta anterior. Eso por un lado, más lo que planteamos antes del corte de lograr cambiar la mentalidad de negativa a positiva, o mejor aún, de soberbia a humilde, y la emotividad de amargado a entusiasta, alegre. Junto con eso, el ir logrando metas accesibles y cada vez mayores. La gente se desespera, quisiera lograr grandes metas, quisiera lograr grandes resultados. La realidad es otra. No se pueden lograr grandes metas y grandes resultados a menos que completemos un proceso que está conformado por distintas tareas que hay que ir realizando para que una vez que palomeemos la tarea anterior, demos pie a la siguiente tarea y nos vayamos acercando paulatinamente al resultado que queremos. Y aún así no hay garantía. Las cosas pueden salir mal. Las cosas se pudieron haber planificado mal. Pero no salimos perdiendo si respetamos el proceso de la A a la Z porque ganamos en determinación. Entonces nos volvemos personas con un carácter inquebrantable. Y en tiempos convulsos como los que estamos viviendo, como diría un proverbio inglés, cuando las cosas se ponen duras, perdón, solo los duros salen adelante, los firmes, los fuertes. No salen adelante los débiles, los frágiles, los blandengues, los susceptibles, ¿no? Esos se hunden a la primera tormenta, ni siquiera tempestad. A la primera tormenta ya se colapsan. Entonces, ¿qué propongo, amigas, amigos míos? Bueno, que hagamos primero de el cambio de mentalidad y de emotividad nuestras primeras metas. Por ejemplo, en el cambio de mentalidad puedo plantearme esforzarme con determinación para dejar de quejarme. Y en lugar de quejarme, agradecer.
O cada vez que me descubro que me he quejado, inmediatamente, como antídoto, dar gracias por algo. Y a lo mejor por ahí nos vamos meses, años no creo, pero meses sí, hasta que notamos que ya la vida la vemos desde otra óptica, más positivamente, más entusiastamente, más optimistamente. Y ya con ese solo hecho, entre comillas solo, ¿verdad? Pues ya la misma emotividad también nos va cambiando. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que estoy citando, doy gracias aunque me sienta triste. Doy gracias aunque esté enojado. Doy gracias aunque esté frustrado. Pero corto de tajo con el quejarme, que retroalimenta una mentalidad soberbia y negativa en mi vida. Ya cambiando la mentalidad y por extensión la emotividad, entonces ya poderme plantear metas en los diversos ámbitos de la vida. Metas en lo profesional, metas en lo familiar, metas en lo personal. Porque sucede que muchas personas se plantean metas, le echan ganas, como se dice coloquialmente, pero no cambiaron previamente su mentalidad. Y como no cambiaron previamente su mentalidad, la emotividad de siempre los arrastra hacia la decepción, hacia la frustración, hacia el desencanto y terminan abdicando. Por eso considero que la primera disciplina que hay que desarrollar, que hay que adquirir, es la disciplina mental. Tener controlado al potrillo que todos tenemos en la cabeza. Domarlo. Porque hay personas que, va a ser el caso del propósito de Año Nuevo, se van a proponer cosas buenas, positivas, tal vez con la sensatez de proponérselas gradualmente, progresivamente, pero sin cambiar la mentalidad. Entonces, mientras están tratando de hacer realidad su propósito, interiormente están con la mentalidad, no voy a poder, esto está muy difícil, esto no es para mí. Y al final, ¿qué va a ganar? Pues la mentalidad. Entonces, ¿por qué no hacemos de nuestro año, o propósito de nuestro año, por qué no hacemos que el primero de ellos, el cimiento de ellos, sea una mentalidad distinta? Ya el solo hecho de mejorar nuestra mentalidad va a transformar nuestra experiencia de la vida, aunque no cambie nada alrededor de ella. Y esto, como podrán suponer, pues se trata de algo muy valioso y muy importante. Ahora, para este cambio de mentalidad, vamos a plantear algo que va a sonar redundante y tal vez lo sea. Se requiere determinación. ¿En qué sentido? Cuando yo recurra al pensamiento antídoto, tengo que planteármelo con convicción. Tengo que planteármelo con determinación, con fuerza interior. No basta con que yo simplemente diga, pues no sé, si mi pensamiento negativo es no puedo, como decíamos hace unos minutos, no basta que me diga de una manera floja, de una manera suave, puedo con esto y más, en donde hasta el tono de voz interior, refleja falta de convencimiento. ¿Cuántas veces percibimos el nivel de convencimiento de alguien simplemente por el volumen y el tono de voz con el que lo externa? Cuando, por ejemplo, decimos, oye, ¿tienes ganas de ir al cine? Pues sí, vamos. A ver, aunque la respuesta sea afirmativa, la actitud no lo es. Refleja una indisposición para ir al cine. Pues algo similar nos sucede con los pensamientos antídoto.
Si no los planteamos con determinación, con convicción, con fuerza interior, no van a alcanzar a desplazar al pensamiento negativo. Pues, ¿cómo creen, amigas, amigos míos, que se instaló el pensamiento negativo en nuestras vidas? Con fuerza. Cuando nos gritaban, cuando se burlaban de nosotros, cuando nos maltrataban, había fuerza. Y esa fuerza es la que permeaba en nuestro subconsciente, grabando lo que sería a futuro la raíz de esos pensamientos negativos. Como el caso de no puedo. Como en el caso de no soy valioso, no soy inteligente, no soy competente, o lo que fuera. Porque claro, cuando nos dijeron en la infancia que no éramos competentes, nos lo dijeron con fuerza. Entonces, ¿cómo pretendemos desplazar ese pensamiento con el que llevamos años? Si el antídoto lo decimos como con poco convencimiento, con poca fuerza, con poca determinación. Y una manera de asegurar que se va a dar con la necesaria fuerza es justamente cuidando el volumen y el tono de voz interior y siempre que pueda, en voz alta, cuando esté solo, por ejemplo, para que entre con fuerza el pensamiento positivo. No solo me digo, puedo con esto y más, sino que digo, puedo con esto y más, ¿cómo no? Es como se permean las cosas en el ser humano. Cuando hay fuerza, cuando hay intensidad. De lo contrario, nos vamos a cansar. Y ante la falta de avances, no se diga de resultados, pues vamos a terminar peor que antes de plantearnos mejorar. Porque además ya vamos a agregarle la frustración de haberlo intentado, entre comillas, y no haberlo logrado. Pero es que no lo intentaste como se tiene que hacer. Y todo cambio importante en la vida se tiene que realizar con determinación. Y un aspecto de la determinación es la convicción. No basta con el simple deseo. No basta con una pobre intención. Se requiere fuerza interior para intensificar el deseo y convertirlo en convicción. Oye, Andrés, es que no tengo energía, es que estoy muy frustrado. A ver, eso no es real, porque al final la energía terminará surgiendo del peor modo a través del enojo, a través de la rabia. Entonces, la energía es algo que podemos provocar, aunque solo sea por unos instantes, y solo se requiere de unos instantes para insertar el pensamiento antídoto que desplace al pensamiento negativo. La determinación es fuerza para hacerse cargo. Firmeza. Y aquí la tecnología tampoco ha ayudado, porque nos ha hecho perder fuerza. Como muchas cosas, como la comunicación y la información, tenemos acceso a ellas sin necesidad de esfuerzo, pues, por ejemplo, en el confinamiento, uno de los grandes problemas es que, por decirlo así, mucho de nuestra voluntad se volvió flácida por estar encerrados. Porque se perdió esa fortaleza del traslado, por ejemplo, del lugar de
habitación al lugar de trabajo, en fin. Claro, hay dificultades que no tiene sentido mantener. Si puedes eliminarlas, pues las eliminas. Pero hay dificultades que son inevitables. Y esas dificultades hay que valorarlas porque el que las enfrentes con la frente en alto, con el espíritu elevado, contribuye a una mayor determinación. Pero otra vez, condición fundamental, dejar de quejarse. No hay forma de que una persona quejumbrosa pueda progresar en su vida. No hay forma. Y en cambio, podría contarles de cientos de casos en donde la vida, la calidad de la vida de la persona quejumbrosa se ha ido deteriorando cada vez más. No se diga la calidad de sus relaciones. Por eso, amigas, amigos míos, la determinación está asociada a la libertad personal. Cualquiera puede decirle que sí a un capricho. No cualquiera puede decirle no. Y la verdadera determinación se mide por la capacidad de decirnos que no en aras de un sí superior, de un sí de mayor valor, de mayores implicaciones, de mejores consecuencias. Entonces dispongámonos a este entrenamiento del desarrollo de la determinación, comenzando por el desplazamiento de los pensamientos negativos, continuando por el permitirnos los sentimientos negativos para luego liberarlos y rematando con la realización de metas que sean accesibles, pero también con cierto nivel de exigencia para que podamos ir creciendo intelectualmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente y financieramente. No son pocos los réditos que genera vivir bajo criterios de exigencia, que no hay que confundir con perfeccionismo. Pues hasta aquí nuestra reflexión de esta ocasión. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Gracias al equipo de RTQ por hacerlo posible. Recuerden que me pueden contactar en mi correo info@andresmares.com para preguntas, comentarios, sugerencias. Son siempre bienvenidos, ya lo saben. Y Dios mediante, pues nos estamos escuchando la próxima semana. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde a través de RTQ Radio o a través de nuestra página de internet www.rtq.mx. Y sí, yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Gracias y hasta la próxima.